Bueno, pues muchas gracias por asistir a la sesión del seminario de Rubio de Francia de hoy, que es online. Y bueno, para mí es un placer presentaros a Paco Montserrat, que está trabajando en la Universidad Politécnica de Valencia y hoy nos va a hablar sobre conos de curvas asociados a superficies e integrabilidad algebraica de foliaciones del plano. Así que Paco, cuando quieras. Muy bien, pues nada, muchísimas, en principio pues agradecer a David la invitación para dar una charla en este seminario y agradecer a los asistentes pues su presencia. Bueno, digamos que el objetivo de la charla va a ser exponer algunos resultados relacionados con un problema muy clásico sobre integrabilidad algebraica de poblaciones planas, planteado por Poincaré, y que dio lugar al llamado problema de Poincaré y sus posteriores generalizaciones. Los resultados que voy a exponer estarán basados básicamente en trabajos conjuntos con Carlos Galindo y también algunos trabajos recientes en colaboración con Carlos y con Elvira Pérez Callejo, que es una estudiante de doctorado que está haciendo la tesis con nosotros. Y bueno, con principio comenzaré motivando y describiendo el problema específico que vamos a tratar. Después pues describiré las herramientas que nos van a hacer falta para exponer los resultados, que bueno, las herramientas son esencialmente de geometría algebraica. Trataré de evitar en la medida de lo posible el lenguaje, digamos, técnico o específico de la geometría algebraica, por tanto, digamos que adaptaré un poco las definiciones. Y después ya me centraré en los resultados que hemos obtenido. Y finalmente hablaré sobre algunas ideas o resultados en los que estamos trabajando ahora mismo en colaboración con Elvira Pérez Callejo. Bueno. En primer lugar, pues vamos a definir el concepto de integrabilidad algebraica. Entonces vamos a considerar una ecuación diferencial de este estilo, donde P y Q son polinomios en dos variables con coeficientes complejos, o equivalentemente vamos a considerar el campo vectorial complejo dado de esta manera. Diremos que esta ecuación diferencial o que el campo vectorial complejo es algebraicamente integrable o que tiene integral primera racional si existe una función racional R dada por cociente de dos polinomios sin componentes comunes, de manera que satisface esta condición. El producto exterior de la unoforma con la diferencial de R es igual a 0. O dicho de otra manera, si las soluciones de la ecuación diferencial vienen dadas por las curvas de nivel de la función racional. Es decir, todas las soluciones de la ecuación diferencial son algebraicas, bien definidas como conjuntos de ceros de polinomios, y además las irreducibles son exactamente las componentes irreducibles de todas las curvas definidas por todas las combinaciones lineales de los polinomios m y n. Un problema clásico, ya considerado por Darboux y Poincaré, consiste en decidir si una ecuación diferencial de ese estilo, o este campo vectorial, es algebraicamente integrable o no lo es, y en caso de que lo sea, pues calcular una integral primera racional. Entonces, la idea básica que vamos a usar es, digamos, vamos a extender el campo de vectores que tenemos sobre el plano fin a el plano proyectivo complejo. Claro, el campo de vectores no se puede extender al campo proyectivo complejo a no ser que sea de grado 1. Entonces lo que vamos a hacer va a ser considerar el campo de vectores no como un campo de vectores, sino como un campo de direcciones, que es lo que, en lugar de asignar un vector a cada uno de los puntos, asignamos la dirección asociada al vector. Es lo que se denomina una foliación. Y una foliación del plano afín complejo sí es extensible a una foliación del plano proyectivo. Entonces vamos a usar la compacidad, de alguna manera, del plano proyectivo complejo
para utilizar herramientas de geometría algebraica para probar ciertos resultados relacionados con el problema que acabo de mencionar. Bueno. Una ecuación diferencial del tipo que hemos visto antes, pues determina y está determinada por una única foliación algebraica del plano proyectivo complejo. ¿Qué se entiende por foliación? Bueno, si consideramos una superficie compleja, lisa, X, una foliación F sobre X es, bueno, una sección con conjunto de ceros discreto de del producto tensorial de un fibrado lineal en X con el fibrado tangente. Bueno, de manera alternativa y más comprensible, una foliación en X no es otra cosa que un conjunto de pares de este estilo, donde los U sub I forman un recubrimiento abierto, recubrimiento por abiertos de X, y para cada abierto U sub I tenemos asignado un campo vectorial, VI, definido en U sub I, con ceros aislados. Y de manera que dos campos vectoriales correspondientes a dos abiertos distintos se relacionan mediante multiplicación por una función regular definida en la intersección de ambos abiertos y que no se anula en ellos. Y además satisfaciendo esta condición. Esas condiciones de aquí de compatibilidad son las condiciones que permiten el pegado de los campos vectoriales de cada uno de los campos vectoriales en los abiertos para obtener una foliación definida en la superficie X. De manera alternativa, uno puede considerar una foliación usando, en lugar de campos de vectores, usando las correspondientes unoformas asociadas. Entonces, también podemos considerar que una foliación es un conjunto de pares de ese estilo, donde los U sub I son como antes, forman un recubrimiento por abiertos de X, y asignamos a cada abierto una forma diferencial con ceros aislados, satisfaciendo condiciones de compatibilidad análogas a las que hemos visto antes. Bueno, por ejemplo, si consideramos como X el plano proyectivo complejo y consideramos coordenadas proyectivas X y Z, pues P2 está recubierta por tres abiertos, UX, UI, UZ, ¿vale? UX, pues el conjunto de puntos con X distinto de 0, UI con Y distinto de 0, UZ con Z distinto de 0. Y cada uno de estos abiertos es isomorfo al plano afín, simplemente pues dividiendo el U sub X, pues dividiendo entre X y considerando como coordenadas afines pues Y partido por X y Z partido por X, y análogamente UI y UZ. En cada uno de estos tres abiertos consideramos estas tres unoformas y bueno, puede verse que cada par de unoformas pues se relaciona mediante multiplicación por una función regular definida en la intersección de los abiertos correspondientes y que no se anula en ellos. Por tanto, el dato dado por estos tres pares define una foliación en el plano proyectivo. Otro concepto fundamental es el concepto de curva invariante por una foliación. Entonces tenemos una foliación X, una superficie compleja lisa X, y consideramos un punto P, y consideramos la unoforma, una unoforma definiendo la foliación en un entorno del punto, o equivalentemente el campo vectorial asociado. Decimos que una curva holomorfa C en U con ecuación F igual a 0 es invariante por F si el producto exterior de la unoforma omega con la diferencial de F es un múltiplo de F, o equivalentemente si al aplicar el campo vectorial sobre F se obtiene un múltiplo de F.
Cuando hablamos de foliaciones sobre el plano proyectivo, pues hay una manera muy sencilla de definirlas y de trabajar con ellas, que es la que tenemos aquí. Una foliación F sobre el plano proyectivo viene dada por una uniforme diferencial homogénea reducida en coordenadas proyectivas X y Z de esta manera, donde A, B y C son polinomios homogéneos del mismo grado, que denotamos por R más 1, sin factores comunes, y satisfaciendo esta condición de aquí, que se denomina condición de Euler. Este R, o sea, el grado de A, B y C menos 1, es lo que se llama grado de la foliación. Y geométricamente viene a ser como el número de puntos en los que una recta genérica del plano proyectivo es tangente a la foliación. A partir de esta expresión global de una foliación sobre P2, dado por esta uniforme homogénea, pues uno puede obtener fácilmente las foliaciones dadas por la restricción de nuestra foliación a cada uno de los abiertos afines UX, UI y UZ. Simplemente, si uno quiere obtener la restricción en UZ, por ejemplo, pues simplemente descarta el término asociado al diferencial de Z y simplemente pues, considera el resultado de sustituir las coordenadas X y Z por X minúscula y minúscula 1, que sería la uniforme que define la restricción de la foliación al plano fin determinado por UZ, y análogamente con los demás. Las singularidades de la foliación se denomina singularidad de la foliación a un cero común a los polinomios A, B y C. Estamos suponiendo que la foliación es reducida, es decir, que A, B y C no tienen factores comunes y por tanto el conjunto de puntos singulares de una foliación va a ser un conjunto finito. Hay un cierto tipo de puntos singulares de una foliación que nos van a interesar especialmente, que son las llamadas singularidades dicríticas. Una singularidad de una foliación se dice que es dicrítica si existen infinitas curvas invariantes pasando por la singularidad. Si el número de curvas invariantes locales que pasan por la singularidad es infinito. En ese caso se dice que la singularidad es dicrítica. Y son exactamente las singularidades que nos van a interesar a nosotros. Una vez visto el concepto de foliación en el plano proyectivo, vamos a reformular nuestro problema inicial usando foliaciones en el plano proyectivo. Entonces, si consideramos una uniforme diferencial en el plano afín e identificamos ese plano afín con la carta U sub Z o con la carta U sub Z del plano proyectivo complejo, entonces es bien conocido que existe una única foliación F del plano proyectivo que extiende a la foliación afín determinada por esta uniforme. Digamos que una foliación afín se extiende de manera única a una foliación en el plano proyectivo. Y la ecuación diferencial de partida, o el campo de vectores asociado, es algebraicamente integrable si solo si la foliación asociada al plano proyectivo resultante de la extensión que hemos descrito es algebraicamente integrable. Y esto quiere decir que existe una función racional dada por un cociente de dos polinomios homogéneos del mismo grado, de manera que la uniforme homogénea omega que define la foliación, el producto exterior con la diferencial de R, es igual a 0.
Y esto equivale a decir que existen dos polinomios homogéneos del mismo grado, de manera que el pensil de curvas determinado por ellos, el pensil de curvas es simplemente el conjunto de curvas definidas por los conjuntos de ceros de todas las combinaciones lineales de los dos polinomios, da lugar a todas las curvas invariantes por f. Es decir, el hecho de que la variación sea algebraicamente integrable significa que todas las curvas, sus curvas invariantes son algebraicas, o sea, son definidas por curvas proyectivas, y además vienen dadas por las componentes irreducibles de las curvas de este pensil de aquí. F y G no son otra cosa más que el numerador y denominador de la función racional, de la integral primera racional. Entonces, usando foliaciones en P2, podemos reformular nuestro problema inicial de la siguiente manera. Ahora consistiría en determinar si una foliación F en el plano proyectivo complejo es algebraicamente integrable o no lo es, y en el caso en que lo sea, calcular una integral primera racional, una función R de ese estilo. Algo de historia sobre esto. Poincaré observó que para determinar si una foliación es algebraicamente integrable o no, en principio es suficiente con encontrar una cota superior del grado de la integral primera en términos del grado de la foliación. Es decir, el grado de la integral primera no es otra cosa que el grado de f y de g. Si uno encuentra una cota superior del grado de la integral primera, pues en principio lo que uno puede hacer es considerar un f y un g del grado que toca con coeficientes indeterminados e imponer esta condición. Eso da lugar a un sistema de ecuaciones cuadráticas cuyas incógnitas son los coeficientes y que uno puede en principio tratar de resolver y ver si tiene solución o no y calcular la solución. Bueno, esto realmente no es trivial, pero bueno, no es factible la mayoría de las veces. Pero bueno, esta fue la observación de Poincaré. Entonces, digamos que el problema de Poincaré, que por Poincaré se planteó inicial, fue encontrar una cota superior del grado de la integral primera de una foliación algebraicamente integrable, pero a partir únicamente del grado de la foliación, a partir de R, del grado menos 1, del grado de A, B y C menos 1. Eso fue el problema inicial. Esto se ha visto que esto no es posible. No se puede acotar al grado de la integral primera solo a partir del grado de la foliación. Es más, tampoco se puede acotar incluso fijando el tipo analítico de las singularidades de la foliación. Esto fue probado por Lisneto en 2002. Y bueno, pues esto digamos que ha derivado en un problema tipo más general, que consiste en dar condiciones que nos permitan acotar al grado de una solución o de una curva invariante algebraica cualquiera de la foliación a partir del grado de la foliación y otros invariantes de la misma. Y hay pues un montón de literatura al respecto. Aquí tenemos algunos de los autores. Bueno, nosotros digamos que nuestro objetivo va a ser ir al problema original. El problema original que motivó el denominado problema de Poincaré, que consiste en decidir bajo ciertas condiciones si una foliación algebraica plana F tiene integral primera racional o no y calcularla en caso afirmativo. El objetivo es pues, explicar resultados que hemos obtenido con Juan Carlos Galindo, principalmente en este paper de aquí, y luego algunos resultados que hemos obtenido recientemente en colaboración con Elvira Pérez Callejo. Bueno, voy a explicar ahora las herramientas que voy a usar para establecer los resultados. En primer lugar, voy a hablar del concepto de explosión, que va a ser fundamental. Entonces, si tenemos una superficie compleja lisa,
X y un punto O de la misma. La explosión de X con centro en el punto O es un morfismo de este estilo. Esto es, digamos, la variedad explotada. Y de manera que esta variedad explotada es una superficie proyectiva compleja y de manera que la imagen inversa de O, del centro de explosión, es una curva isomorfa a P1, isomorfa a la recta proyectiva compleja, que se denomina curva excepcional, y de manera que la restricción de este morfismo al complementario de la curva excepcional nos proporciona un isomorfismo entre este complementario y X menos el punto. Dicho de otra manera, lo que hacemos es simplemente, al explotar, lo que hacemos es sustituir, hablando de manera burda, el punto de explosión por una recta proyectiva. Todos los demás es igual. Y los puntos de esta recta proyectiva se corresponden con las direcciones tangentes, todas las posibles direcciones tangentes en el punto de explosión. Bueno, entonces, bueno, de una manera un poco más concreta, vamos a considerar un abierto U de nuestro centro de explosión O. Vamos a considerar una recta proyectiva P1, que vamos a denominar como E0 y que va a ser la curva excepcional. Y vamos a fijar en ella coordenadas proyectivas ST. Vamos a considerar coordenadas analíticas en un entorno U del punto. Y vamos a considerar también el morfismo F de U menos el punto en P1 definido de esta manera, simplemente de U menos, sí, digamos, aquí digamos que el punto va a ser el origen, U menos el 0 en P1 definido de esta manera. Simplemente lo que consideramos es el ratio de las coordenadas. Y tomamos el grafo de este morfismo. El grafo, que no es otra cosa que el conjunto de puntos de U menos el 0 por P1 que satisfacen esta condición de aquí, de manera que el ratio de dado por las coordenadas X, Y, pues justamente viene dado por el punto ST de P1. Y ahora tomamos la clausura. Tomar la clausura no es otra cosa que añadir, quitar esto, ¿no? Tomamos la clausura de este grafo. Pues esta clausura es justamente la explosión de U en el punto O. Entonces se ve claramente que la imagen inversa, y justamente el morfismo, este epicero, lo que hablábamos antes, es la proyección de la variedad explotada sobre U, sobre las dos primeras componentes. Entonces, es evidente que la imagen inversa del origen por este morfismo es justamente todo P1, la curva excepcional, y que además los puntos de la curva excepcional lo que no hacen otra cosa más que representar las direcciones tangentes en el origen. Bien, se corresponden justamente con los ratios, ¿no? X e Y. Aquí hemos definido la explosión de U en el punto y bueno, mediante pegado de esta variedad explotada de U en el punto con X menos U, identificando adecuadamente ciertos puntos, pues lo que se obtiene es la variedad global, ¿no? La explosión de X en O. El hecho, o sea, cuando consideramos una secuencia de explosiones, es muy sencillo ver cuál es la expresión local en cada uno de los puntos del divisor excepcional, que es lo que vamos a usar. Entonces, bueno, vamos a considerar E0, la curva excepcional. Esa curva excepcional está contenida en la unión de dos abiertos, US y UT, de manera que la intersección con cada uno de ellos pues, se corresponde con los puntos de P1 cuya primera coordenada es diferente de 0 y cuya segunda coordenada es diferente de 0. ¿No? Entonces, digamos que E0 bueno, se puede expresar como la unión de estos dos abiertos. Entonces, si uno considera coordenadas locales
en O, en los puntos, en el centro de explosión, y lo que queremos hacer es explotar en O y ver y considerar o ver cuáles son las considerar coordenadas locales en un punto de la curva seccional. Lo podemos hacer muy fácilmente de la siguiente manera. Imaginemos que el punto de la curva seccional está en U sub S, entonces vendrá dado de la forma 1 alfa, para un complejo alfa. Pues las coordenadas, si yo quiero considerar coordenadas locales en este punto, pues simplemente tengo que hacer esto. Las coordenadas locales en este punto son x' y y' definidas aquí. X' es justamente x e y' es y partido por x menos alfa. Y si considero un punto, el otro punto que queda, que está en el otro abierto, es el 0 y 1, porque esto cubre todos los puntos menos el 0, 1. El 0, 1 está en el otro abierto, pues simplemente tengo que considerar este cambio de coordenadas. Las coordenadas locales en este punto van a ser x partido por y e y. Entonces digamos que tengo dos tipos de cambios de variable, ¿no? Un tipo de cambio, cambio de variable que me proporciona coordenadas locales en un punto de la forma 1 alfa y otro cambio de variable que me proporciona coordenadas locales en el punto que queda, que es en el 0, 1. En este punto, la ecuación de la curva seccional viene dada por x' igual a 0, y en este punto, la ecuación de la curva seccional viene dada por y' igual a 0. Entonces, otro concepto que va a hacer falta va a ser el concepto de transformado estricto de una curva mediante explosiones. Entonces vamos a considerar una curva definida en un entorno del punto O con esta ecuación local. Vamos a considerar la expansión de F, que es una serie de potencias, en términos de sumas de componentes homogéneas, ¿no? Entonces vamos a denominar multiplicidad de la curva en el punto al menor de los grados de esas componentes homogéneas. Sería M. Si ahora quiero calcular, yo lo que quiero es calcular el transformado total de la curva en un punto del divisor excepcional, que vamos a suponer que esté en el abierto U sub S y por tanto va a ser de la forma 1 alfa. Entonces, si yo quiero hacer eso, únicamente lo que tengo que hacer es hacer el cambio de variable que he escrito anteriormente, ¿vale? Entonces, sustituir la x y la y por sus correspondientes expresiones en términos de las nuevas variables x' y y'. Entonces, de aquí cada una de estas componentes de aquí es un múltiplo de x' elevado a m, por tanto puedo sacar x' elevado a m factor común. Entonces lo que obtengo al final es que esta curva C se me transforma en una curva f tilde, claramente curva en el correspondiente punto de la curva seccional, multiplicada por x' elevado a m. Es decir, lo que tengo es una curva aquí y m copias de la curva seccional. A esto se llama transformado total. Y a esta parte de aquí se le llama transformado estricto de la curva. O sea, que al transformar la curva, tengo el transformado estricto más m copias de la curva excepcional, siendo m la multiplicidad de la curva en el punto. Ya. Entonces, digamos que el transformado estricto de una curva se obtiene a partir del transformado total, eliminando o dividiendo, efectivamente, quitando m copias, las m copias que me aparecen de la curva seccional. Si en lugar de quitar m copias, quito menos, o sea, puedo quitar, en lugar de quitar las m copias, de eliminar las m copias de visualización, la puedo eliminar n, por n menor o igual que m. Lo que tengo es lo que se llama transformado virtual de C con multiplicidad n. Y tendría esta expresión de aquí. Y una expresión similar tendría alrededor del punto 0,1. Vale. Por ejemplo, si yo considero esta curva de aquí, la típica que se considera siempre, la cúspide, entonces, y considero el origen, considero la explosión en el origen. Entonces yo veo, lo que vemos aquí es que la recta tangente a esta curva en el origen
es y igual a 0, entonces cuando yo explote en el origen, el transformado estricto de esta curva va a pasar justamente por el punto de la curva seccional correspondiente a esa recta tangente. Esa recta tangente se corresponde con el punto 1, 0 de la curva seccional, que denoto aquí por E sub 1. Si considero su transformado estricto, pues obtengo esto de aquí, realizando el cambio de variables correspondiente. Tengo dos copias del divisor excepcional y esto va a ser el transformado estricto. Entonces, el transformado total y esto el transformado estricto. ¿Vale? Dividiendo por x' al cuadrado, eliminando las dos copias del divisor excepcional, tengo el transformado estricto. El dibujo sería este de aquí. ¿Vale? Entonces, esto sería el transformado estricto. Y como vemos, ese transformado estricto es tangente al divisor excepcional. Tiene como recta tangente x'. Entonces tengo este dibujo aquí. Si yo ahora considero la explosión con centro en este punto, pues obtengo este dibujo de aquí. Obtengo que justamente si yo miro, considero la explosión en el punto P y miro en un entorno del punto Q, 0, 1, que es el correspondiente a la dirección tangente, x', pues lo que obtengo es este dibujo de aquí. Tengo el transformado estricto, va a ser este de aquí, y explotando de nuevo, pues me aparece un nuevo divisor excepcional y lo que obtengo es este dibujo. Tendría aquí el transformado estricto, ¿vale? Y aquí los tres divisores excepcionales que me aparecen. Bueno, aquí lo que he hecho aquí es considerar una secuencia de explosiones, de 3 explosiones. Por tanto, tengo 3 centros de explosión. Cuando yo considero una secuencia de explosiones, el conjunto de los centros se denomina habitualmente clúster de puntos infinitamente próximos. Entonces aquí tengo un clúster de 3 puntos infinitamente próximos. Otro de los ingredientes que voy a usar es el concepto de cono de curvas asociado a una superficie. Entonces, bueno, me voy a restringir al caso que nos ocupa. Vamos a considerar el plano proyectivo, vamos a considerar una secuencia de explosiones y vamos a considerar el clúster de puntos infinitamente próximos definido por los puntos, por los centros de explosión. Y vamos a llamar Z a la superficie obtenida al final, al explotar todos los puntos. Vamos a considerar una curva proyectiva, C del plano proyectivo, y el objetivo es definir lo que vamos a denominar aquí clases. Pues vamos a considerar la base canónica de Rn+1. N es el número de puntos de explosión, número de centros. Y vamos a llamar clase de C a esto de aquí, a este elemento, a este punto de Rn+1. La primera componente es el grado de la curva y las componentes restantes no son otra cosa más que las multiplicidades de los transformados estrictos de la curva en cada uno de los centros de explosión. También voy a considerar las clases de las curvas excepcionales que aparecen. A lo largo del proceso de explosiones me aparecen una serie de curvas excepcionales, que E sub P sub I. Entonces, cada curva excepcional tiene también asociada su clase, que ve definida de esta manera. E sub P sub I sería E sub I menos la suma de E sub J con PJ próximo a P sub I. PJ próximo a P sub I simplemente significa que PJ pertenece a la intersección de la curva excepcional en PJ con el transformado estricto de la curva excepcional en P sub I. Aquí, por ejemplo, en el caso anterior, pues por ejemplo, este punto de aquí, ¿vale? Sería próximo a P1 y a P2, ¿vale? Porque pertenece a la intersección de dos curvas excepcionales. Es decir, que cada curva de P2 tiene su correspondiente clase y cada curva excepcional tiene su correspondiente clase. Se define el cono de curvas de Z como el cono convexo de Rn+1 generado por todas estas clases.
las clases de las curvas que vienen de P2 y por las clases de las curvas excepcionales. Este cono convexo es un cono fuertemente convexo de dimensión n+1, dimensión máxima. No es necesariamente finitamente generado ni cerrado. O sea, en general es un cono pues poco extraño. Bueno, vamos a considerar un par lineal definido de esta manera. En la imagen, por la par lineal de E0 y E0, que vamos a denotar de esa manera, E0 por E0, vamos a decir que es la intersección E0 por E0. Pues eso se va a definir como 1. E0 con E sub i, con i mayor que 0, va a ser 0. Y luego, si i y j son distintos de 0, E sub i por E sub j va a definirse como menos la delta de Kronecker. Por linealidad, pues esto extiende a una función bilineal de Rn+1 por Rn+1 en R, que vamos a llamar forma intersección. Vamos a considerar el cono QRZ, que va a ser el cono de todos, el cono formado por todos los vectores, por todos los puntos X de Rn+1 con autointersección mayor o igual que 0 y primera componente mayor o igual que 0. Vendría a ser en el dibujo el cono gris, ¿vale? Vamos a llamarlo cono de luz, por llamarlo de alguna manera. Y se puede probar que este cono de luz está contenido en la clausura del cono de curvas. Entonces, aquí en el dibujo, digamos, el cono, digamos, generado por los rayos rojos sería el cono de curvas, ¿vale? Y el cono de luz está contenido en su clausura. Aquí, digamos, el cono de curvas es finitamente generado, tiene una cantidad finita de rayos extremales, pero no necesariamente es así. De hecho, casi muy pocas veces es así. Bueno, otro concepto que vamos a usar es el concepto de sistema lineal, ¿vale? Entonces, aquí, perdón. Vamos a considerar, como antes, una sucesión de explosiones y vamos a considerar las clases en Z. Entonces, dada una clase R en Z, un elemento de Rn+1, con D positivo y M sub i también mayores o iguales que 0, definimos el sistema lineal asociado a R, vamos a denotarlo de esta manera, como L de R. Bueno, esta es la definición usando haces y tal, pues bueno, básicamente se define este sistema lineal, como el conjunto de curvas proyectivas C, curvas de P2, de grado D, el grado dado por la primera componente, de manera que C, que se define como C sub 1, pasa por el primer punto con multiplicidad mayor o igual que M sub 1, y para todo i mayor o igual que 2, inductivamente, C sub i, si C sub i denota el transformado virtual de C sub i menos 1 con multiplicidad mi menos 1, entonces C sub i pasa por P sub i con multiplicidad mayor o igual que M sub i. Es decir, la curva C tiene que pasar con el primer punto con multiplicidad mayor o igual que M1. Entonces, si consideramos el transformado total en el siguiente punto P sub 2 y quitamos M sub 1 copias del divisor excepcional, pues tiene que quedar todavía margen para tener en el punto multiplicidad M sub 2. Y ahora tendríamos que hacer lo mismo. Quitamos M sub 2 copias del divisor excepcional, consideramos el siguiente punto y tenemos que ser capaces de quitar el número de copias correspondiente del divisor excepcional siguiente, y así sucesivamente. Este conjunto, LDR, puede ser identificado como un subespacio lineal del espacio de polinomios homogéneos de grado D y puede ser calculado resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a ver un ejemplo porque se entenderá de una manera, se entenderá mucho mejor. Vamos a considerar un conjunto formado por, vamos a considerar dos explosiones.
el primer centro de explosión va a ser el punto 001 del plano proyectivo y la segunda explosión va a ser con centro 10, perteneciente a la curva excepcional EP1. Y vamos a considerar este sistema lineal, el sistema lineal de curvas de grado 3 que pasan virtualmente con multiplicidades 2 y 2. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos para calcular ese sistema lineal es considerar un polinomio homogéneo de grado 3 con coeficientes indeterminados. ¿Vale? Entonces, tenemos que imponer que pasen por el primer punto, por P1, con multiplicidad mayor o igual que 2. ¿Vale? Entonces, si tomamos coordenadas afines en UZ, que es donde pertenece al punto, tenemos esta expresión afín, y para que pase por el punto, que en este caso sería el origen, ¿no? Con multiplicidad mayor o igual que 2, lo que tiene que ocurrir es que F, I y K han de ser 0. Esto tiene que ser 0, eso tiene que ser 0 y eso tiene que ser 0. Tenemos 3 condiciones lineales en los coeficientes. Bueno, hacemos la correspondiente sustitución y calculamos el transformado total de la curva en P2. Aquí nos aparecen 2 copias del divisor excepcional, que viene de aquí. Entonces, quitando estas 2 copias, es decir, considerando transformado virtual con multiplicidad 2, obtenemos esta expresión de aquí. Y lo que queremos es que pase por este punto con multiplicidad mayor o igual que 2. Esto obliga a que A, C y E sean 0. Entonces, obtenemos aquí un sistema de ecuaciones lineales en los coeficientes y resolviendo el sistema de ecuaciones lineales llegamos a que este sistema lineal, pues justamente el subespacio vectorial generado por estos 4 polinomios homogéneos. Es decir, que calcular el sistema lineal es sencillo, simplemente es una cuestión de álgebra lineal. Y por último, la última herramienta que nos va a interesar es la reducción de singularidades de una foliación. Un resultado clásico de Seidenberg nos dice que, dado una foliación en el plano proyectivo, existe una secuencia de explosiones, de manera que si uno considera las correspondientes foliaciones transformadas, al final la foliación transformada tiene únicamente un tipo de singularidades que se llama simples y que no se pueden eliminar por explosiones. Esto se llama reducción de singularidades. Uno simplemente se considera la foliación en P2, se considera las singularidades que no sean simples y explota en ellas, y así sucesivamente. Considera la foliación transformada en la siguiente superficie, considera las singularidades no simples y explota en ellas. Y al final llegamos a un proceso de reducción de singularidades. Nosotros estamos interesados no en el proceso total de reducción de singularidades, sino únicamente en el proceso de resolución de las singularidades dicríticas. Únicamente vamos a explotar en aquellas singularidades que sean dicríticas. Y vamos a denotar por Z sub F a la superficie obtenida al eliminar o al reducir las singularidades dicríticas. Y por F tilde a transformado estricto de F en la superficie obtenida. Y por K sub F al clúster de puntos infinitamente próximos dados por los centros de explosión. Esto va a ser un poco nuestro ámbito de trabajo. Bueno, y usando esto, vamos a ver cuáles son los resultados que hemos obtenido. Vamos a considerar una foliación en P2 y vamos a suponer que tiene integral primera racional, dada por f y g, por el cociente de f y g. Como antes, z sub f va a ser la superficie obtenida al explotar o al resolver las singularidades dicríticas. Y K sub F va a ser el clúster de puntos infinitamente próximos dado por los centros de explosión. Esta integral primera racional pues da lugar a un pencil de curvas, el pencil pues es el conjunto de curvas definidas por todas las combinaciones lineales de f y de g y que constituyen justamente las curvas invariantes por la foliación. Además, por el teorema de Bertini,
uno puede tomar una integral primera adecuada, de manera que todas las curvas del pencil sean irreducibles, excepto reducibles y reducidas, excepto una cantidad finita. Vamos a denotar por delta F al conjunto de las componentes irreducibles de todas las curvas del pencil. Entonces, como consecuencia del teorema de Bertini, las clases de todas las curvas de delta F coinciden menos una cantidad finita. Perdón, todas son iguales, efectivamente, menos una cantidad finita. ¿Vale? Es decir, todas las curvas del pencil son irreducibles, menos una cantidad finita. Estas tienen la misma clase, entonces digamos que hay una cantidad finita de clases, de curvas, que son componentes irreducibles de las curvas del pencil. Como todas las curvas del pencil, menos una cantidad finita, tienen la misma clase, a esa clase la denominamos clase genérica y la vamos a denotar de esta manera. Vamos a denotar por D sub F a una curva genérica del pencil y de esta manera a su clase. Entonces, probamos que justamente que si uno considera las clases de las componentes irreducibles de todas las curvas del pencil, de curvas invariantes, pues esas clases, conjuntamente con las clases de las curvas excepcionales que son invariantes por la Fourierización transformada, generan una cara del cono de curvas, que en principio no tiene por qué ser necesariamente de codimensión de codimensión 1. Y además, la autointersección de la clase de la curva genérica, de la clase genérica, es 0. Eso quiere decir que tenemos la imagen que tenemos aquí en el dibujo. ¿Vale? Todas las clases de las curvas invariantes generan una cara del cono de curvas y justamente la clase genérica es justamente bien dada por la intersección de un hiperplano soporte de la cara distinguida con el cono de luz. Esta cara es tangente al cono de luz y justamente el rayo de tangencia viene generado por la clase genérica. Lo que probamos es que el sistema lineal asociado a la clase genérica es justamente P sub F, el conjunto de curvas, el pencil de curvas invariantes. Es decir, que para calcular la integral primera nos basta con calcular la clase de D sub F. Si calculamos la clase de D sub F, resolviendo el sistema de ecuaciones lineales, calculamos una base de P sub F, del pencil de curvas invariantes, y por tanto calculamos un F y un G que constituyen numerador y denominador de una integral primera racional. Por tanto, el objetivo es calcular la clase de D sub F. El problema consiste pues en ver bajo qué condiciones podemos calcular la clase de D sub F. Bueno, vamos a denominar K al número de curvas excepcionales que no son invariantes por la Fourierización transformada. Entonces, n-k, como hay n curvas excepcionales, n-k de esas curvas excepcionales son invariantes por la Fourierización transformada, además son linealmente independientes, sus clases son linealmente independientes, y por tanto, tenemos n-k elementos, vectores linealmente independientes pertenecientes a un hiperplano soporte de la clase distinguida F que contiene a las clases de las curvas invariantes. Entonces, bueno, vale. Por otro lado, de momento tenemos n-k generadores del hiperplano soporte y podemos obtener un generador más, ¿vale? A partir de las clases
no voy a definir lo que es, pero bueno, de las clases, la clase canónica de la superficie ZF y de la clase canónica de la foliación, pues si uno las resta, pues puede probarse que esa diferencia de clases también es un generador del hiperplano soporte. Y además es linealmente independiente con los que tenemos. Entonces, tenemos, en definitiva, n-k más un elementos linealmente independientes del hiperplano soporte de la cara distinguida que contiene a las clases de curvas invariantes. ¿Vale? Conclusión, si K es igual a 1, si el número de curvas excepcionales que no son invariantes por la foliación es 1, entonces ya tenemos determinado el hiperplano soporte, o sea, tenemos tenemos n elementos del hiperplano soporte que son linealmente independientes, por tanto podemos calcularlo, y por tanto podemos calcular su rayo de tangencia con el semicono de luz y podemos calcular la clase de D sub f salvo múltiplo. Por este resultado que probamos, en el caso K igual a 1, probamos que el grado de la integral primera, o sea, el grado de f y de g, puede acotarse por r más 2 al cuadrado partido por 4, donde r es el grado de la foliación. Entonces, por un lado, cuando K es igual a 1, podemos calcular el hiperplano soporte, podemos calcular su rayo de tangencia con el cono de luz, pero es que además tenemos acotado el grado, tenemos acotada la primera componente de sub f. Y por tanto, en ese caso, tenemos un algoritmo para determinar si una foliación tiene integral primera racional o no y calcularla en caso afirmativo. ¿Vale? El input del algoritmo sería una forma omega definiendo la foliación y la reducción de sus singularidades y críticas. Y el output sería una integral primera racional si tiene y 0 si no tiene. ¿Vale? Y el algoritmo pues, consiste en lo siguiente. Uno se calcula el hiperplano generado por las clases de las curvas excepcionales que son invariantes por la foliación y esta otra clase de aquí. Se calcula, se comprueba si ese hiperplano es tangente al cono de luz. En caso de negativo, pues no tiene integral primera. En otro caso se calcula un generador de ese rayo de tangencia, un generador minimal, y bueno, como conocemos una cota de la primera componente, una cota del grado, pues simplemente se va probando y se va calculando los sistemas lineales de los sucesivos múltiplos de R, de manera que I por R0 sea menor o igual que la cota del grado obtenida, y se va chequeando, se va probando. Si para alguno de esos múltiplos el sistema lineal tiene dimensión 2, pues bueno, se calcula una base, f y g, y se comprueba si omega, el producto exterior de omega con la diferencial es 0. Si eso ocurre, tenemos una integral primera. En caso contrario, pues no hay integral primera. ¿Vale? Ese sería un poco el algoritmo. Es decir, que cuando K es igual a 1, cuando el número de divisores excepcionales, de curvas excepcionales que no son invariantes por la foliación, que se llaman divisores dicríticos, es igual a 1, tenemos un algoritmo que determina si la foliación tiene integral primera racional o no y la calcula en caso afirmativo. Bueno, que hay un ejemplo, pero bueno, sí, no tengo mucho tiempo, por lo tanto creo que es pertinente omitirlo. Bueno, aquí tampoco me extenderé mucho porque bueno, no queda mucho tiempo. También damos un resultado en el caso en que K es 2, en el caso en que existen dos divisores dicríticos, es decir, dos curvas excepcionales que no son invariantes por la foliación. En ese caso, bueno, voy a hacerlo de manera un poco resumida. En ese caso, también somos capaces de saber si la foliación tiene integral primera racional o no y calcularla en caso afirmativo. En ese caso no es tan sencillo, porque en ese caso lo que hacemos es calcular
dos candidatos a rayos de tangencia, pero además en ese caso necesitamos un dato más, que es el género de la integral primera. El género de la integral primera es el género de una curva invariante genérica, irreducible. Entonces el resultado que tenemos es que si f es una fluctuación del plano proyectivo con k igual a 2 y fijado un género G, distinto R1, eso sí, entonces si f tiene integral primera racional de género G, entonces el grado de la integral primera puede acotarse, puede calcularse, sí, puede acotarse a partir de G y el proceso de resolución de singularidades dicríticas. Y además vemos que probamos que existe un algoritmo que determina si f tiene integral primera racional de género G y lo calcula en caso afirmativo. Esos serían los dos casos en los que aquí tenemos otro ejemplo. Y finalmente, ya para finalizar, bueno, me gustaría hablar de, de trabajo que hay ahora un poco en proceso de realización, conjuntamente con Elvira Pérez Callejo. Hasta ahora lo que hemos hecho es estudiar la integrabilidad algebraica de un campo de vectores afín vía compactificación del plano afín al plano proyectivo. Lo que estamos explorando ahora es ver qué se puede hacer si en lugar de compactificar al plano proyectivo, uno compactifica a otro tipo de superficie que se llama superficie de Hillsbrook, ¿vale? Que voy a obviar un poco la definición porque no tengo mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, una superficie de Hillsbrook es, bueno, consideramos este producto de aquí, C2 menos la 0 por 0 es el menos la 0, consideramos la acción de un toro algebraico C estrella por C estrella sobre este producto cartesiano, esta acción de aquí, y consideramos las órbitas. Pues eso tiene el conjunto de órbitas, es una superficie algebraica proyectiva que se denomina superficie de Hillsbrook. Y hay una superficie de Hillsbrook para cada valor de delta. O sea, es S delta. Para cada valor de delta, con delta entero mayor o igual que 0, pues obtenemos una superficie de Hillsbrook. Con un resultado conjunto con Carlos Galindo y Jorge Olivares, probamos que una fluctuación en una superficie de Hillsbrook se puede describir de una manera también muy sencilla, bastante similar a la descripción utilizada para plano proyectivo. ¿Vale? Sería ese teorema de aquí. Bien, la definida por 4 polinomios bihomogéneos satisfaciendo ciertas condiciones, o sea que es manejable también. ¿Vale? Conjuntamente con Elvira Pérez Callejo, probamos que un campo de vectores o una foliación en el plano afín se puede extender a una superficie de Hillsbrook cualquiera, para cualquier delta, ¿vale? O sea que tenemos una familia de superficies de Hillsbrook para extender, y además ese campo de vectores es algebraicamente integrable si solo si la correspondiente extensión es algebraicamente integrable. Y hemos obtenido un teorema que proporciona condiciones condiciones necesarias para que un campo de vectores afín sea algebraicamente integrable usando extensiones a las diversas superficies de Hillsbrook. ¿Vale? Entonces, si un campo de vectores distinto de esta forma es algebraicamente integrable, entonces existe un entero delta 1 no negativo satisfaciendo estas condiciones, que para todo delta mayor que delta 1, este punto de la superficie de Hillsbrook tiene una única singularidad dicrítica y que además pertenece a una curva determinada, y para todo delta menor que delta 1, este otro punto es una singularidad dicrítica de la superficie de Hillsbrook correspondiente, y además este otro punto, 0, 1, 1, 0, de S delta 1 no es una singularidad dicrítica. Es decir, tenemos una serie de condiciones necesarias sobre las diversas superficies de Hillsbrook de tipo local. Y ya para finalizar,
comentar algo de trabajo en progreso. Usando superficies de Hillsborough, pues hemos obtenido un algoritmo o algoritmos similares a los que he explicado antes, que determinan si la fluorescencia tiene integral primera racional o no, cuando el número K, este valor K de curvas excepcionales no invariantes por la fluorescencia, es menor o igual que 3. O sea, hemos subido de 2 a 3. También fijado el género, distinto de 1. Y además, eso es algo que está en proceso de exploración. Parece ser que en determinados casos, si uno considera la extensión de una foliación afín a una superficie de Hillsborough en lugar de al plano proyectivo, pues en determinadas situaciones se obtienen ciertas ventajas. Es decir, algo así como que el número de divisores críticos es menor. Si tú compactificas a P2, obtienes más divisores críticos que si compactificas a una Hillsborough. Por tanto, muchas veces, a veces puede ser conveniente compactificar una superficie de Hillsborough para determinar si es álgebramente integrable o no. Todavía no tenemos resultados concluyentes en este sentido, pero bueno, es un campo que estamos explorando actualmente. Y bueno, y eso es todo. Pues muchas gracias por la atención y pido disculpas por el retraso. Gracias. Muchas gracias, Paco, por esta charla. Bueno. Pues si ahora alguien tiene alguna pregunta, comentario. Sí, ¿me oís? Sí. Sí, bueno. Hola, Ricky. Bueno, hola, ¿qué tal? Por una parte, bueno, felicitar a Paco y descongratularme de que, bueno, como leo en diagonal los mensajes, estaba convencido de que venías a Zaragoza y claro, la primera decepción ha sido, pues eso, que está bien oírte por Zoom, pero habría estado mejor. Sí, esa era la intención inicial, pero bueno. Oírte en la pizarra y luego encima, pues que Zoom me ha echado un par de veces. Una de ellas ha sido cuando contaban las explosiones, entonces, bueno, no ha sido la parte más interesante. Justo se me iba ocurriendo una cosa conforme ibas hablando, que además estaría relacionada en el último caso, cuando extendéis a superficies de Hillsborough. Sí. En realidad uno podría pensar también que podríais extender en lugar de a ese delta, bueno, quitando delta igual a 0 al plano proyectivo ponderado 1,1 delta. Sería una compactificación del plano. Claro, ahí lo que pasa es que aparece una singularidad. Ya. Pero justamente relacionado con eso, una de las cosas que asustan es que, claro, si tienes que hacer muchas explosiones, pues claro, tienes unos conos en dimensiones muy altas. Exacto. Y en ocasiones, si puedes hacer explosiones ponderadas, donde además yo creo que muchos de los sistemas lineales van a coincidir, no sé si se puede extender, o sea, intentar, en lugar de estudiar todo el clúster, estudiar el clúster de puntos de puntos de ruptura del clúster, y entonces puede ser más sencillo o no, o me estoy perdiendo algo. No, vamos. No, a ver, es un, digamos que es un terreno, sí, puede ser, es un terreno, no, la verdad es que no lo hemos considerado, pero sí que es un terreno por explorar. Es un terreno por explorar. Claro, ya, digamos, claro, compactificar a una Hillsborough, ya, digamos que la dificultad que nos encontramos inicialmente fue la de poder describir de una manera sencilla la foliación y manejar de una manera simple la foliación para hacer cálculos. Entonces, bueno, lo hicimos pues a partir de esta manera, de esta forma de expresar la foliación, ¿no? Probablemente, pues sí, en el caso de espacios proyectivos ponderados, pues también se puede hacer algo similar. ¿Sabes? No sé si, no sé, realmente creo que no hay nada en la literatura al respecto, creo, por lo menos respecto a foliaciones, pero la verdad yo sí que veo interesante lo que dices y sí que lo veo como una posible, digamos, una posible vía, ¿no? de exploración para el futuro, sí.
Sí, sí. Sí, Podría pues es ser. que a lo mejor incluso el problema que has señalado se extendería, pues si cambias homogéneo por cuasi homogéneo, a, Sí, digamos, casi a cualquier plano ponderado exacto. y no sé si... Y desde luego nosotros es que en la experiencia es decir, que el trabajar con eso, resoluciones, digamos, más tóricas, donde eliminas muchos Mm. pasos, claro, la combinatoria pues decrece Se y hace que reduce. haya cosas que a lo mejor son... Es Pero posible, vamos, sí. eso, Sí, sí, sí. Es posible, pues... sí, porque realmente los cálculos, digamos, extendiendo la superficie del Higgs son súper farragosos. Aunque sí, aunque la manera de escribir la foliación, pues sí, es sencilla, pero o sea, la Sí, combinatoria de base es horrible, es, sí. sí, Es sí. horrorosa, pero absolutamente, sí. Sí, sí. Por lo tanto, sí que vamos, la verdad es que veo muy, muy interesante lo que dice, sí. Sí, sí, porque podría simplificar bastante las cosas, sí. Muchas gracias. Vale, pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, yo lo que sí quería decirte, que ya lo hemos comentado alguna vez, es que me llama la atención el cono ese, que lo que haces es meterle otro cono por dentro que tiene un corte elipsoidal, ¿no? O si he entendido bien, o... Bueno, en el caso de foliaciones con integral primera racional, tiene una cara tangente, sí. Bueno, sí. Sí, pero lo que Exacto. haces es meterle al cono otro cono que tiene un corte que son elipsoides por dentro y de la Sí, relación bueno, deducir algo, ¿no? Para tu problema. sí, claro, sí, efectivamente, eso es. Eso es. Pero ese elipsoide que metes por dentro, Sí. no, ¿es el de John? ¿Es el de mayor volumen o no tiene No, nada que no, ver? ¿No no, se no, sabe? no creo. No se sabe, pero no se sabe, pero no. A ver, no. No se No, sabe, no. Ya podría afirmar que no. No creo, vamos, no me y, parece probable. y se podría deducir alguna otra propiedad si estudias otro elipsoide, como es el de mayor volumen o... Pues no lo sé. La verdad es que es una cuestión a explorar, ¿no? A ver qué ocurre, o incluso determinar si hay alguna situación en la cual ese elipsoide es el de John, ¿no? Es el de mayor volumen, ¿no? No sé. Sí, No sé. La verdad es que, claro, no sé realmente si es el de mayor volumen. Siempre me temo que no. ¿Alguna vez lo puede ser? No sé. Es posible. Y estaría bien determinar, en ese caso, qué ocurre, ¿no? En qué situaciones es el de mayor volumen. vale. Sí. Bueno, pues, ¿alguna cosa más? Bueno, pues si no, muchas gracias otra vez, Paco. Pues gracias a vosotros